Moscú de hoy no es el mismo de hace 3 o 4 años. El Moscú de la literatura, del arte, la pintura, la escultura, la ciencia, el teatro y el comunismo ha dado paso al Moscú del comercio. Informes del año 84 indicaban que el 36.6% de todos los obreros y empleados correspondían a personas que trabajaban en la industria y la construcción, el 8.1% al transporte, el 5% en los servicios comunales y de vivienda, el 25.7% a la ciencia y a la educación, y solo el 9% al comercio y la alimentación pública. A 1995 las cifras han cambiado. El comercio ocupa un lugar estelar, lo mismo que los servicios bancarios y financieros. Solo caminando por las calles del Gran Moscú, una ciudad hermosísima de más de 12 millones de habitantes, atravesada por las cristalinas aguas del río Moscova, uno se da cuenta del proceso de transformaciones. A un costado de la Plaza Roja, a no menos de 200 metros del mausoleo de Lenin, está ubicado el centro comercial de tiendas por departamento más grande del mundo. El alquiler anual de cada local no baja del $500,000. En este lugar se encuentran todas las marcas de ropa, perfumes, cosméticos, licores, gaseosas y las excentricidades que cualquier ruso quiera tener. Un detalle curioso, el comercio en lugares como este siempre tiene como fondo musical el rock americano. En este mismo centro comercial existen unos pequeños puestos de venta de todo tipo de productos. Es algo así como una antesala a los almacenes de marca. En uno de estos centros encontramos a Suerlana Cheloskova, una joven rusa que alterna este trabajo de venta de cosméticos con sus estudios en horario nocturno. Ahora la gente está comprando productos para la belleza. Yo represento una firma de la India y aquí vendemos esos productos. Antes compraban menos, ahora se ve más dinero y la gente compra más. Pero sin duda la cadena comercial de mayor éxito en Rusia es McDonald's. Ya son 4 sus establecimientos en Moscú, cada uno diseñado de manera diferente pero ofreciendo los mismos productos. No existen sitios rusos que se parezcan al servicio que ofrece McDonald's. Aquí todo es cómodo, delicioso y rápido. Me gusta este lugar. Uno se puede sentar, no lo echan a uno, se puede conversar en este lugar. Pero quienes no desean saber absolutamente nada de la inversión extranjera, de los McDonald's, de la ropa de marca, de la Coca-Cola y tantas cosas extrañas en la tierra donde tuvieron eco las ideas de Carlos Marx, son los comunistas. Para ellos, el país se volvió loco, adquiriendo modelos que fueron sus enemigos durante los últimos 75 años. Lo peor de todo es que el comunismo y el partido quedó reducido en Rusia a la más mínima expresión. Ya no tienen medios de comunicación, no cuentan con recursos y todo se les volvió oscuro de la noche a la mañana. Víctor Ampilov es el líder comunista de Rusia. Con frecuencia convoca a sus copartidarios a luchar contra la corrupción imperante en el nuevo Estado. En una fría tarde moscovita asistimos a uno de sus mítines. Aquí han hecho un gran robo. Esto es catastrófico. Se han robado toda la nación. Esto está muy mal. Antes la gente comía, ahora la juventud no tiene acceso a nada. Todo es difícil. Esta nueva ideología es un robo. Nuestra ideología comunista tenía cosas buenas. Le permitían a la gente vivir mejor. En esta manifestación vemos mucha gente adulta. Nos da la impresión de que la gente joven no está en los mítines del Partido Comunista. Hoy no vinieron. No saben que hay un mitin. Nuestros jóvenes están confundidos. El capitalismo los tiene confundidos. Les han cambiado los valores.
Víctor Ampilov, el máximo líder comunista ruso, no se aleja mucho de la teoría de sus camaradas, que precisamente ese día celebraban el segundo aniversario del golpe de Estado contra Boris Yeltsin en la Casa Blanca. Aprovechan también la oportunidad para recordar a los muertos que dejó ese levantamiento. Ampilov fue uno de los líderes que comandó la revuelta. Terminó preso y ahora se encuentra en libertad y en la arena política. Este hombre es un estudioso por naturaleza, tiene a su haber 3 profesiones y domina 4 idiomas. ¿Qué ve usted en su país? Yo en primer lugar veo que el restablecimiento del capitalismo y en particular de la presidencia aquí, porque el instituto de la presidencia es ajeno a nuestro país, a nuestro carácter nacional. Yo veo que el sufrimiento del pueblo, yo veo siempre la muerte, la miseria. Yo veo que Rusia, una vez, hace pocos años, un país soberano y potente, es convertido en un país semicolonial, donde, como Bolivia, por ejemplo, ¿no? Donde solamente hay miseria y lágrimas, nada más, y muerte. ¿Usted quiere restablecer el comunismo en Rusia? Yo no quiero restablecer nada. Nosotros queremos vivir en este país, vivir a nuestro modo de ver. Nosotros en el año 1917, creo, gracias a la hazaña de los obreros campesinos guiados por el inmortal Lenin, nosotros escogemos el camino brillante. Este camino nos dio frutos magníficos, como la liquidación del analfabetismo a lo largo y ancho del país, como la liberación de la mujer del Oriente, como la industrialización, como la colectivización también, que por primera vez liberó a mi pueblo del hambre. Había tiempo, cuando yo comencé a trabajar como obrero en la fábrica, hubo tiempo cuando pan, nuestro producto principal, era gratis en todos los comedores, sea para los estudiantes, escolares, obreros. Tú podías llegar y comer tanto cuando tú querías. Esto es lo que queremos. Tú puedes llamarlo comunismo, otros pueden llamarlo como reino del cielo, pero eso era nuestra sociedad, donde la gente eran hermanos todos. Pero ahora, sí. pero ellos, los que están ahora en el gobierno, hablan de que ahora en Rusia hay más libertad. Libertad. ¿Qué libertad? Ni carajo, libertad. Nosotros, la población de Rusia se disminuye, muere con la velocidad de 1.200.000 personas por año. ¿Qué libertad es esa? La esperanza de vida al nacer se disminuyó de 75 años al nacer a los 54 años para los hombres. ¿Esto es la libertad? ¿Qué libertad? Tú mira las calles de Moscú, un montón de mendigos pidiendo con qué alimentar a los niños, con qué hacer la operación quirúrgica, etcétera. ¿Y usted qué opina de la inversión extranjera en este momento en Rusia? Es terrible, aquí se vende todo ahora y claro, el Fondo Monetario Internacional está muy interesado que esto se prolongue. Ahora yo afirmo y digo que el presidente Yeltsin no tiene poder en este país. Solamente cumple los órdenes de Fondo Monetario Internacional, de Banca Mundial, que ya se apoderaron de la mayoría de nuestros recursos. Por otro lado, se observa el fenómeno bien conocido en América Latina, en Colombia en particular, fuga de capitales. En pocos años de aquí se llevaron más de 150 mil millones de dólares, billones de dólares, ¿sí? Y al mismo tiempo la deuda externa de Rusia también es de la misma suma. ¿Rusia perdió fuerza en el papel internacional? ¿Tú acaso no lo ves en Europa, a los yanquis que bombardean a Serbia sin pedir permiso a nadie? La guerra se desarrolla en Europa y que este país puede hacer algo. Nos decían que la Unión Soviética es el imperio del mal. Ahora, si en este imperio la guerra otra vez asomió su rostro al mundo, vea el Golfo Pérsico, vea los Balcanes, vea todo el mundo, pero lo terrible es que ellos comienzan la guerra para tener más dólares y para tener más dólares y los pueblos pagan con su sangre. ¿Cuál es el papel que juega en este momento el Partido Comunista en la sociedad rusa?
muy difícil apreciar el papel. Más bien es el papel, cumplimos el papel de no perder esperanza, porque no tenemos ni radio, ni televisión, ni diarios, no tenemos recursos, nos han traicionado de pie para arriba. Y señores Gorbachev, Yeltsin, ellos son los traidores profesionales, no nos dejaron ni un pedacito de papel, todo tenemos que comenzar de nuevo. Sin embargo, en estos momentos sí logramos por lo menos mantener en vivo la esperanza de la clase operaria, llegamos a la clase operaria, logramos unir a los obreros para que comiencen la lucha pensada, organizada. ¿Y cómo entiende usted que muchos comunistas de antes sean ahora altos funcionarios de un gobierno que se dice ser democrático? Pues es normal, lógico, porque precisamente el partido después de la muerte de Stalin, a mi juicio, y con Nikita Khrushchev después del 20 Congreso del PECUS, comenzó a cambiar su esencia, su contenido, se alejó de su clase, se alejó de los trabajadores y de esto se hicieron uso inmediato precisamente los enemigos de la Unión Soviética en el exterior. Y así pues se derrumbió la Unión Soviética y ellos, precisamente los que estaban a la cabeza del partido gobernante, saben muy bien que ellos son cómplices de un crimen contra un país. Si los comunistas añoran el pasado reciente, quienes perdieron las libertades religiosas hace 75 años durante la Revolución de Octubre de 1917, hoy elevan sus plegarias a Dios por la libertad de culto. Y es para los creyentes un momento histórico que la ex Unión Soviética haya desaparecido, porque el pueblo ruso de por sí es religioso. Lo fue durante toda la época zarista, que se prolongó por más de 400 años. Hoy la gente respira esa libertad de culto y la pregona. Yo tengo una Biblia en casa. ¡Qué bueno! Ahora hay libertad para creer en Dios. Yo recomiendo a las personas que crean como yo creo. Yo vengo de Sergiy Posad. Vengo porque hoy es el día más importante de la Iglesia Ortodoxa rusa. En mi familia hubo un sacerdote. Tengo 56 años. Me llamo Elena. Bauticé a mi hijo y creo en Dios. Gracias a Dios existe la libertad para venir a la iglesia. Estuve en la Segunda Guerra Mundial. La religión y la iglesia son necesarias. Yo fui atacada por bandidos. Ahora rezo por Rusia, por el pueblo ruso. Yo quiero a mi pueblo y él debe salir adelante como la religión. En el Gran Parque de Moscú se observa aún la grandeza del comunismo, o más bien, lo que aparentaba ser ese sistema. Hoy todo ese gran parque, donde estaban los últimos avances de la ciencia soviética, se ha convertido en un San Andresito, donde se venden desde electrodomésticos japoneses hasta uvas y manzanas chilenas. Ahora con el desmonte del sistema comunista, pues esto ha quedado en ruinas alrededor de este hermoso, era una fuente inmensa que tenía siempre luz, tenía siempre un panorama muy hermoso. Ahora aquí hay un garaje, lavan carros y de la grandeza del comunismo seguramente lo único que viene quedando es el monumento sin lavar, sucio, que van a tener que lavarlo porque es una obra de arte. Lo que sí ha comenzado a circular en Rusia con gran precisión es la vinculación de grupos narcotraficantes colombianos, cubanos y rusos para el manejo de la droga. Es el denominado Grupo Félix, que actúa bajo la complicidad del gobierno cubano, el Cartel de Cali y ex agentes secretos de la KGB. Importantes funcionarios de la desaparecida KGB que quedaron desempleados después del colapso en la Unión Soviética se han dedicado casi por completo a actividades relacionadas con el narcotráfico. El periodista del diario Izvestia, Eugenio Vai, ha seguido de cerca el desarrollo de la mafia y sus conexiones con gobiernos extranjeros y los carteles de Colombia. Según sus informantes, existe hoy en Rusia un enfrentamiento muy duro entre la gente de la KGB. Un grupo de exoficiales de KGB se ocupó de narcotráfico, pues tenía unas conexiones muy buenas en el mundo
Conocí a algunos narcotraficantes importantes del hemisferio occidental, de Europa. Entonces ellos decidieron ocuparse de esto para ganarse la vida, porque prácticamente con el colapso de su agencia, muchos se quedaron sin trabajo, aunque esto no justifica su actividad criminal, por supuesto. Pero lo más interesante es que también dentro de KGB existía un servicio especializado en la lucha antidroga. Y a partir del 91 se ha fundado un servicio especial que está luchando contra el narcotráfico internacional. Entonces resulta que unos exoficiales de KGB ahora se están luchando contra sus colegas de los tiempos de Imperio Soviético, ¿no? El éxito de la mafia en Rusia es que cuenta con el apoyo del gobierno cubano para permitir el traspaso de la droga que llega de Colombia. Eugenio Bay trabajó 10 años en La Habana y dice conocer de cerca esta conexión. Existe el triángulo, narcotriángulo si se quiere, entre Rusia, Colombia y Cuba, que ese triángulo fue fundado más o menos para los fines del año 93 y que se ocupa de transportación de la cocaína colombiana a través del territorio cubano a los países de Europa Occidental, y también sirve para suministrar la heroína que viene desde Afganistán a través de Oriente Lejano ruso, que viene a los Estados Unidos, también pasando por el territorio de Cuba. Que en el año 91 Miguel Rodríguez Orihuela visitó La Habana, donde sostuvo la entrevista secreta con la gente del Ministerio de Interior de Cuba, dirigido por Abelardo Colomé Ibarra. Y desde aquel entonces surgió la estrategia, surgió el plan de colaboración en cuanto a los suministros de cocaína colombiana a los Estados Unidos, aprovechando los recursos del Ministerio del Interior cubano, aprovechando el territorio cubano y dando permiso para todo tipo de aviones que tenía a su bordo el cargamento de cocaína de penetrar en el espacio aéreo de Cuba. La mayor cantidad de droga que ingresa a Rusia viene de Afganistán, pero es ya conocido el impacto de los carteles de Colombia. Más bien sí tengo los datos de que los cubanos siempre jugaban el papel de conexión entre el KGB y la mafia, narcomafia rusa y la mafia colombiana. E incluso tengo los datos de que hubo una serie de entrevistas secretas en Cuba con ese propósito de vincular a los varones de cocaína de Colombia con la mafia rusa. Lo que llaman aquí mafia se encarga de vigilar establecimientos privados recientemente instalados, ya sean de capital ruso o extranjero. Manejan hoteles, prostitución, acapara la distribución de narcóticos y el manejo de nuevos y modernos casinos inexistente durante el establecimiento de la ex Unión Soviética. Los mafiosos están instalados en un sector céntrico de Moscú, en el interior de hoteles y casinos. Reclutan jovencitos entre los 18 y 25 años para manejar los aspectos de la seguridad personal. Muchos mafiosos importantes han contratado los servicios de ex agentes de la desaparecida KGB. Con ellos obtienen una gran cantidad de información y al mismo tiempo pueden sin problemas garantizar el desarrollo del negocio sin intromisión de la policía. Karen Hachaturo, una eminencia del Centro de Estudios Rusos para América Latina, afirma que el capital de la mafia sale del país todos los días para consignarse en bancos de todo el mundo. Debo decir que la corrupción y la mafia están mucho mejor defendidas que la sociedad. Por siguiente razón, de que ahora vivimos en una sociedad donde rigen leyes. Y es un criminal, pero no hay ningunos comprobantes para decir que esto. Por eso este proceso es muy difícil. Por eso hay que decir que hay enorme corrupción en el mismo aparato administrativo. Y es también la verdad. Por eso ese proceso antes fue muy fácil. Antes fue bastante decir que usted es criminal
y esto fue basta. Encarcelado y después están averiguando. Ajá. Están averiguando. Ahora no. Ahora no. Sin la presencia de señorita, yo podría relatar una anécdota sobre esto que fue antes, para dar una ilustración, digamos, de las leyes que fueron antes. Y ahora hay que tomar código civil, código criminal y ver. Y usted sabe que corrupción y soborno es tema muy difícil para hacer. Aparecen grupos de mafia, aparecen grupos criminales que en corto tiempo pueden hacer una riqueza formidable. Yo puedo dar un ejemplo. Hace 3 días atrás fue noticia que en Islas Bahamas, uno de los islotes en enorme océano del mundo, así llamados nuevos rusos, acumularon 25 mil millones de dólares. Otra vez digo, no millones, sino 1.000 millones de dólares. Por eso yo le trato de explicar que este proceso tiene muchas caras. Tiene una cara positiva. Tratamos de ser parte de civilización actual, sociedad democrática, Estado de Derecho, pero al mismo tiempo parece que Dios nos castigó y tenemos que pagar el precio muy alto por todas las deformaciones que fueron antes. Por su temperamento, Vladimir Chirinovsky ha conseguido escalar más que ningún otro dirigente político en Rusia. La gente lo conoce por su estilo polémico y al mismo tiempo poco profundo. Aunque es fijo candidato a la presidencia de la República, sus posibilidades no son muy grandes. A Chirinovsky lo apoya un importante grupo de empresarios. En las últimas elecciones logró obtener el 25% de los votos para el Congreso. Es la fuerza independiente más importante de Rusia. Es un hombre de mucho dinero. Según establecimos, es dueño de 2 fábricas, una productora de vodka y otra de cervezas. Sus actuaciones grotescas en televisión y en el mismo lugar de sesiones del Parlamento lo han hecho famoso en Occidente. A Chirinovsky lo entrevistamos en una fría tarde moscovita donde la temperatura no pasaba los 4 grados centígrados. Señor Vladimir Chirinovsky, nos da mucho gusto que nos haya aceptado esta entrevista con la televisión de Colombia. Quisiéramos conocer cuál es su pensamiento ideológico sobre lo que está pasando en este momento en Rusia. Rusia vive en este momento un periodo histórico difícil, porque ha pasado hacia otro tipo de civilización. Está pasando a otro estilo de vida, a otra ideología totalmente distinta, a otra cosa. La tecnología ha cambiado. Yo defino esto como el cambio de los animales a un carro, como un camello que se monta en un Mercedes-Benz. Todo esto es bueno, pero también puede ser malo. ¿Y qué hay que hacer?